Quiero dar las bienvenidas a todas y todos quienes están conectados en este webinar, a todos los profesores y también asistentes que han querido ser parte de este primer webinar, que es el primero de dos. La próxima semana también vamos a tener otro con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica sobre metodología de enseñanza y aprendizaje en ambientes virtuales. Queremos también saludar a los que nos están viendo por streaming a través del fanpage de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra Universidad Austral de Chile. Producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, todos los países, sobre todo latinoamericanos, ¿cierto?, hemos tenido que asumir el desafío de la educación virtual. En este escenario, en que las universidades y también los colegios han tenido que rápidamente adoptar, subirse al carro de este enfoque para satisfacer las necesidades de educación de los estudiantes. Esta decisión nos tiene con bastante entusiasmo, pero también con algunos miedos y muchas interrogantes de cómo vamos a tener que afrontar la formación online y que ésta se convierta en una verdadera experiencia que sea enriquecedora para todos nuestros estudiantes. Hoy nos damos cuenta que las infraestructuras físicas eran muy importantes en el mundo antes del coronavirus, pero hoy vemos que la capacitación en tecnologías educativas y en nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, en esta infraestructura abstracta que se le llama, hubiesen sido muy importantes en este actual escenario de la educación. Como bien decía Leonardo, parte de nuestra responsabilidad social como académicos y con el apoyo de las escuelas de ingeniería comercial y de auditoría de nuestra universidad, les deseamos ser un aporte para la sociedad y ayudarles a asumir este desafío, no solamente a nuestros colegas de Chile y de la Universidad Austral, sino también a toda Latinoamérica, y que felizmente veo que hay muchas personas de distintos lugares y países conectados en este webinar. A diferencia de lo que ocurre con universidades especializadas de educación online, muchas universidades como la nuestra no estábamos 100% preparados y tampoco se había abordado abiertamente la educación online. Y migrar desde una clase tradicional a una clase completamente online de la noche a la mañana, como nos ha tocado, sin una gran preparación previa, requiere no solamente de que contemos con distintas competencias, entrenamientos y habilidades tecnológicas, sino también de tener mucho entusiasmo, voluntad, tiempo y ganas de aprender. Debemos entender que la educación basada en las plataformas virtuales no es sinónimo, y esto es muy importante, que no es sinónimo de replicar una clase tradicional a través de una cámara o de un video y entregar documentos de lectura para facilitar el aprendizaje autónomo. La educación virtual, también llamada educación en línea, debe crear vínculos humanistas con los estudiantes y debe crear un ambiente en el cual exista la socialización. Este es uno de los principales factores de éxito que todos debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar las secuencias de aprendizaje en nuestros cursos, y es una de las cosas que también va a hablar nuestro expositor, el doctor Luis Camacho. Por esta razón lo hemos invitado a este webinar sobre consejos y herramientas para dar una clase online, y también deseamos extender la invitación para la próxima semana, en el cual los profesores de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, compartirán con nosotros distintas metodologías de enseñanza y evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje. En este webinar hemos querido invitar al doctor Luis Camacho. Luis es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Nueva York y profesor de posgrado de la Universidad de New Jersey. El doctor Luis Camacho realizó su doctorado en educación y su tesis se basó en tecnología instruccional y educación. Luis Camacho cuenta con más de 18 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de educación virtual y ha asesorado diversas universidades latinoamericanas en la creación de sus plataformas virtuales, capacitación a docentes y estrategias y técnicas de educación virtual. Quiero dejar con ustedes al doctor Luis Camacho, quien desde ahora él va a conducir este webinar y va a poder comentar con ustedes distintos aspectos de cómo enfrentar una clase virtual, de cuáles son los aspectos importantes a considerar y cómo también tener una infraestructura adecuada para poder caminar por este nuevo mundo para nosotros que es la docencia y la enseñanza virtual.
Un gran abrazo a todos, los saludo desde mi casa, desde mi nuevo lugar de trabajo, al igual que muchos de ustedes hoy en día están en sus casas trabajando. Y bueno, y ojalá que todos salgamos adelante y podamos aprovechar de la mejor forma este webinar. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, doctor Salazar. Muchas gracias a la Universidad Austral. Gracias al director de la escuela, el doctor Leonardo Pacheco. Gracias por permitirme compartir con ustedes más que nada ideas y algunas experiencias justamente en más de 18 años que tengo trabajando en ambientes virtuales. Que no es nada del otro mundo involucrarse en él, y probablemente el primer consejo que quiero darles para romper un poco el hielo es tener voluntad y tener disciplina, porque al igual que todo en la vida, los cambios, los procesos de cambio traen consigo toda una serie de retos que deben ser asumidos de manera natural, de manera valiente al ser humano. Si tal vez me permiten, perfecto, muchas gracias. Y esto lo digo porque ya ustedes pueden ver con el cambio que acabo de hacer. Enseñar a distancia, enseñar online, tiene características muy similares a lo que significa enseñar cara a cara. Obviamente, tenemos que dejar atrás toda una serie de costumbres, toda una serie de elementos que nos mantienen todavía en un área de confort, y tenemos entonces que quitarnos estudiar. En el día de hoy, de manera fundamental, vamos a tocar este tema en 4 elementos, que es el contenido. Uno, cómo transformarse en un profesor online. El segundo, 10 principios y prácticas esencialísimas para usted poder coexistir en los ambientes online y ser efectivo. Después de esto vamos a tocar unas cuantas técnicas que son fundamentales para el curso online, y finalmente algunas preguntas y respuestas para aclarar dudas de los asistentes, que saludo a todos y lógicamente agradezco que me concedan este tiempo para poder compartir estas ideas. Yo quiero, antes de entrar en el proceso de desarrollo de los temas que tengo, hacer algunas puntualizaciones importantes en este contexto. Solamente el 9% de los académicos prefieren enseñar en un entorno completamente en línea. Entonces tenemos que estar claros de que existe una negación hacia el cambio. Una negación hacia el cambio porque después de tanto tiempo de estar hablando, de estar involucrado, de estar creando ciertos ambientes, herramientas, estructuras que solamente el 9% de los académicos prefieren enseñar en línea, esto nos pone a nosotros, los académicos, en una posición de desventaja con respecto a los estudiantes. Estudiantes que, a diferencia de la mayoría, y voy a hablar en mi caso, yo tengo 25 años de experiencia académica. Por mis manos han pasado al menos 3 generaciones de estudiantes. Las primeras, yo empecé a dar clases con la tiza y el Blackboard, dando clases de matemática, que me llenaba el cuerpo de los recibos de tiza. Pero hoy definitivamente los estudiantes no quieren eso. Los estudiantes nacieron teniendo la tecnología como un elemento natural en sus vidas, y esto es lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente,
el sector que debe ser más proactivo en los procesos de cambio es el sector que más se niega a asumir nuevos retos ante una sociedad cambiante, el sector de la educación. Pero no solamente esto, muchos académicos tienen un desenfoque sobre la enseñanza en línea, porque inclusive muchos de ellos no ven valor en la enseñanza online, lo que, con todo respeto, yo tengo mis grandes y profundas discrepancias. Pero en caso contrario, estimados amigos de Latinoamérica, el 43% de los estudiantes universitarios estadounidenses encontraron que las tecnologías digitales son extremadamente útiles para hacer sus tareas. Pero fíjense este contrapunto, y el 41% de los profesores afirmaron que les falta capacitación, y probablemente el reto de las instituciones de educación superior en Latinoamérica y en el mundo es empezar a facilitar, empezar a capacitar en competencias a los profesores para que de un 9% que entienden que no prefieren, un 91% que no prefieren enseñar en línea, pues podamos subir ese porcentaje. En el año 2014 hice algunas investigaciones sobre este tema y ya decía yo en el 14, todavía sin tener cosas similares a lo que estamos viendo hoy, que el cambio era inevitable, pero que genera un proceso de desarrollo continuo y que nosotros no podemos hablar de enseñanza en línea hasta que no podamos tener a los docentes y que estos porcentajes que vemos aquí puedan ser mejorados. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar el paradigma educativo en la educación superior y llevarlo de una educación cerrada, poco flexible, a una educación más abierta, una educación flexible, pero lógicamente de mucha calidad. Entonces, ¿cómo nos podemos transformar en un profesor en línea? Yo quiero compartir con ustedes este modelo de desarrollo de competencias en las tecnologías de la información y la comunicación en docentes universitarios que yo elaboré en el año 2016. Y este modelo, a diferencia de otros modelos que estudié antes de poder desarrollar toma en cuenta diferentes ambientes para poder crear la estructura fundamental que permita la capacitación y la adquisición de competencias en las tecnologías que permitan a los docentes dar el brinco, dar el salto. Y aquí yo no solamente hablo en este modelo de competencias a ser desarrolladas por los docentes, que están las de comunicación, pedagogía, investigación y demás. Yo también estoy hablando de agentes de cambio que son fundamentales para lograr cambiar el modelo. Y este ambiente de cambio inclusive habla de la cultura organizacional. Hoy estamos todos en ambientes virtuales porque a las universidades del mundo le ha tocado vivirlo. No planificado, le ha tocado vivirlo. Y algo que dijo el doctor Salazar, tenemos grandiosas inversiones en infraestructuras, mas sin embargo no tenemos las mismas inversiones en infraestructura tecnológica que permita a los docentes estar más dispuestos, estar más hábiles y listos para el cambio y obviamente mejorar todas estas competencias. Por esto, en estos agentes de cambio no solamente estamos hablando de la disposición del docente, hablamos de una cultura organizacional que tiene que provocar este cambio, porque yo conozco muchas universidades latinoamericanas que aún teniendo algunas actividades en línea, no creen en la educación en línea. Y obviamente un ambiente tecnológico que permita a los docentes no solamente involucrarse en el conocimiento, en la parte cognitiva, no, también en el constructivismo del desarrollo mismo
de sus habilidades para poder estar listos y dar el brinco. El hacer que es fundamental. Pero obviamente este es un modelo que tuve la oportunidad de demostrar su efectividad en un estudio que hice, pero bueno, aquí lo que estoy diciendo es que a partir de este modelo no solamente es exigirle a los docentes, también debe existir un ambiente que permita que los docentes estén listos para el cambio. Obviamente, y con este estudio que hice aplicando el modelo, aquí podemos ver resultados de un pre-test y un post-test del modelo mismo. Y estoy haciendo unos highlights de las cosas que tal vez en esta conversación es más importante. Y fíjense aquí cómo tuvo un cambio el registro de avances de los alumnos utilizando las tecnologías de la información. En un pretest que estaba en un 25%, subió a un 55.56. Este es un elemento cuantitativo de mucho significado, pero el otro elemento que para mí es muy importante, o los elementos son estos dos: el diseño de un plan en el currículum y que pueda ser compartido y evaluado con sus compañeros, porque el siglo XXI definitivamente es el siglo de la cooperación. No podemos seguir yendo a un aula solos, probablemente con un syllabus que tiene 20 años que lo hicimos y no le presentamos ningún cambio. Tenemos que buscar la colaboración entre los colegas, y esto mejoró bastante, pero sin lugar a dudas, cuando yo tengo que hablar de el modelo pedagógico que fue implementado en este entrenamiento que pude darle a un grupo de colegas en una universidad en el área de negocios, vimos que la claridad del modelo subió entre antes y después de la capacitación de un 8.33 a un 55.56, lo que para mí significa absolutamente todo, porque estamos hablando que la educación online obviamente tiene que estar suscrita, tiene que estar de la mano de los procesos de la pedagogía, pero más que nada también la andragogía, porque no es solamente pedagogía. Recuérdense que en los ambientes virtuales tenemos actividades sincrónicas y asincrónicas. Las actividades asincrónicas tienen que estar hechas, desarrolladas sobre un concepto andragógico que permita el autoestudio y la cooperación entre pares. Entonces, si estamos hablando de aprendizaje y de teorías de aprendizaje, esto es nada más y nada menos entender cómo las personas pueden aprender. Esto es nada más y nada menos que cuál puede ser la teoría que sea consona con el área de estudio en que estoy, el tipo de enseñanza que quiero llevar. Pero lógicamente tampoco estamos hablando, yo no estoy postulando de que todos los docentes se conviertan en expertos en teorías de aprendizaje. Y por eso hago de manera muy precisa tres señalamientos. Si vamos a hablar del conductismo, el conductismo como teoría de aprendizaje va reflejado en ambientes online en que se puede utilizar para enseñar los hechos. El cognitivismo para enseñar los principios y procesos, pero obviamente el constructivismo, que es el estar centrado en el estudiante y que se basa definitivamente en experiencias a nivel de vida real. Por lo tanto, si llegamos a este punto, vamos a empezar a ver estos 10 principios y prácticas que son esenciales para poder dar el brinco. El primer punto es: usted tiene que presentarse a su clase exactamente como usted hace cuando le asignan una clase de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Porque uno de los grandes vacíos existenciales en la educación en línea es que entendemos nosotros no tenemos que coexistir con los estudiantes dentro del aula virtual que ha sido creada.
Y este es uno de los grandes errores. De hecho, la soledad del estudiante se manifiesta aquí, que solamente sienten al instructor o profesor cuando les corrige una asignación. El profesor tiene que mantenerse participando en las actividades asincrónicas, tanto como las actividades sincrónicas. De hecho, yo soy uno de los que postula que la educación online no puede ser autoaprendizaje 100%. Estoy totalmente en contra. Lo que estamos haciendo en este momento es justamente para mí lo que significa la educación en línea. En estas semanas que todo ha cambiado aquí en los Estados Unidos y en el mundo, yo he estado dando mis clases normales, utilizando plataformas de videoconferencia, 2 horas normales con mis estudiantes. Y eso no tiene nada que ver con pedagogía. No. La pedagogía no tiene nada que ver con esto. Porque usted está socializando la educación en línea. Usted está vinculándose con sus estudiantes. Si la educación no está impregnada de humanismo, no es educación. Y el autoaprendizaje de manera solitaria no es socialización. Y por esto, cuando usted está creando un curso en ambientes virtuales, usted tiene que crear asignaciones grupales. Usted tiene que crear chats. Yo tengo la particularidad de que utilizando WhatsApp, utilizando Facebook, creo discusiones en línea. A una hora, en un día específico, vamos a hablar de este tema. Porque si no hay socialización, definitivamente, en mi humilde opinión, no hay educación. Pero obviamente, usted tiene que ser usted mismo, no se desdoble. Usted es un profesor y tiene tiene un comportamiento definido y ha asumido una práctica de enseñanza definida. Entonces sea usted, pero sea usted poniéndose en los zapatos del estudiante. Porque definitivamente el estudiante aprenderá o no aprenderá, se sentirá cómodo o no se sentirá cómodo, de acuerdo al ambiente que le podamos crear en un entorno de educación virtual. Si es simple y llanamente tomar Blackboard o tomar Moodle o cualquier plataforma que se esté utilizando, poblarla con algunas cosas y punto, eso no es educación en línea. Y lógicamente tenemos que estar claros que la organización del contenido es fundamental, el atractivo visual es fundamental y por esto las competencias que se tienen que adquirir para coexistir normalmente en ambientes virtuales no es simple y llanamente saber hacer un examen en línea o simple y llanamente crear una asignación más. Usted debe tener la capacidad de interacción con diferentes herramientas que le den atractivo visual a su aula, porque es su aula. Cuando vamos al aula normal es muy cómodo. Bueno, porque ahí están las ventanas, después de las ventanas hay unos árboles. Yo que tengo la oportunidad de enseñar en una universidad aquí, que uno puede ver en la ventana los venados caminando y demás, eso le da a uno hasta nos permite hasta tener un tiempo con el estudiante de tranquilidad y sosiego. Y lo mismo tiene que buscar aquí. Pero algo que es muy claro es cuáles son sus expectativas con su curso. ¿Qué usted espera de los estudiantes? ¿Cómo usted está interrelacionando las actividades de aprendizaje? Existe un continuum en esto, pero ¿cuáles son los ejemplos que usted le está dando a los estudiantes para que estos puedan crear el engagement, involucrarse, participar, ser proactivos, dinámicos y responder a las expectativas que ustedes están creando? Pero sin lugar a dudas, hay que hacer de la clase un lugar acogedor, agradable y siempre estar abierto a la mejora continua, que es parte de este proceso. Pero
si voy a hablar de cómo podemos diseñar un curso en línea, lo primero que tengo que decir es que el diseño de un curso en línea envuelve una planificación del aprendizaje más estricta, rígida que la educación tradicional. Porque a veces enseñando nosotros nos volamos cosas. A veces enseñando y en el camino cambiamos reglas de juego. En la educación en línea esto es más complejo porque el estudiante compra todo un ambiente virtual. Y entonces, si es así, el estudiante se está involucrando en algo que puede ser un paisaje, en algo que puede ser el elemento fundamental de su experiencia de aprendizaje, y solamente con esto, y solamente con un curso diseñado de forma efectiva, donde los objetivos, las evaluaciones y las actividades estén totalmente alineadas, podemos decir que estamos creando un curso en línea atractivo, acogedor, que crea un involucramiento, pero más que nada, que crea el conocimiento. Por lo tanto, es un ambiente que debe empoderar a los estudiantes y más que nada empoderarlos, ellos entendiendo qué se está esperando de ellos, cuáles son las actividades y el contenido que serán relevantes y significativos para este proceso de aprendizaje. Entonces, si vemos esta figura que está aquí, en la educación tradicional regularmente vamos desde aquí cubriendo estas fechas. Bueno, semana 1, semana 2, tenemos esto aquí y demás. En educación en línea es todo lo contrario. Nosotros tenemos que irnos al último punto. Tenemos que evaluar qué es lo que el estudiante querrá o cómo el estudiante debe salir para entonces poder, sin lugar a dudas, trazar un plan de educación, un plan de aprendizaje cónsono con mi materia, con mi curso, con las políticas de la universidad y con el tipo de enseñanza que estoy dando. Esto quiere decir entonces que tenemos 3 pasos que debemos seguir para diseñar un curso en línea. Número 1, debemos identificar los resultados deseados. Número 2, debemos determinar la evidencia del aprendizaje que sería aceptable para el estudiante, para nosotros y para la institución en la cual estamos trabajando. Pero número 3, debemos planificar las experiencias de aprendizaje y la facilitación de manera integral. Y por esto existen varias formas de estructurar un curso en línea. A partir de mi propia experiencia, yo podría decir que cuando nosotros creamos módulos que tienen un concepto central y que desde ese módulo existen objetivos específicos, entonces probablemente estamos sacando mayor provecho del curso. Pero obviamente estos 3 pasos que ya hemos visto tienen algunas otras variables. El paso 1, que es identificar los resultados deseados. Aquí debemos ver cuáles son las habilidades y conocimientos que se esperan del estudiante cuando termine el curso. Pero de igual manera, ¿qué serían los estudiantes capaces de hacer cuando completen el módulo de aprendizaje? Porque si estamos tratando de involucrar el constructivismo, debemos también de entender qué serán ellos capaces de hacer para al final de la jornada contestarnos nosotros mismos esta pregunta. ¿Qué usted quiere que ellos aprendan? El punto 2 que hemos visto es determinar la evidencia del aprendizaje que sería aceptable, pero esta evidencia tiene que mostrar a los estudiantes, o qué evidencia se mostrarán ellos los estudiantes para demostrar sus conocimientos a partir de los objetivos de aprendizaje. Y tenemos que contestarnos nosotros esta pregunta: ¿cómo sabrá usted que ellos aprendieron? ¿Cuál será la evaluación que usted tiene para determinar lo que aprendieron? Y sin lugar a dudas, el punto 3, que es planificar las experiencias de aprendizaje y la facilitación, pues aquí entonces
tenemos que identificar cuáles experiencias sus estudiantes participarán que los pueda equipar para desarrollar y demostrar los objetivos de aprendizaje deseados. Y aquí nada más y nada menos nos tenemos que contestar: ¿qué hará el estudiante? Con estos tres elementos estaríamos hablando nada más y nada menos que estamos creando un modelo de educación online centrado en el estudiante, que es fundamentalmente la piedra angular que permite crear la adhesión del estudiante hacia el curso que se está dando, pero más que nada cumplir con el objetivo de la creación del conocimiento. Entonces, si vuelvo a la misma figura inicial, tenemos que irnos un poco ya en sumario, porque el tiempo que me indicaron debo tener se está agotando. Debo irme a la parte final: ¿cuál será el outcome que yo necesito evaluar de los estudiantes? Y esto tiene que verse en nivel general con los objetivos de aprendizaje del curso. Y estos objetivos de aprendizaje del curso divididos en módulos, cada módulo con objetivos de aprendizaje y cada módulo con objetivos de aprendizaje también. O sea, objetivos generales del módulo más objetivos de aprendizaje, y obviamente teniendo en cuenta las tres técnicas que hemos hablado, que permitirán entonces crear total y completamente el ambiente que necesita un estudiante, pero el ambiente que necesita el propio docente para poder conducir efectivamente, exitosamente, un curso en línea. A partir de estas cosas que he compartido con ustedes, les voy a hablar entonces un poco de mi experiencia y algunos tabúes que existen con docentes que están involucrados o están por involucrarse en la educación en línea. ¿Qué tanto tiempo debo participar yo en el aula virtual? Usted necesita participar tanto tiempo le dedica a una clase presencial, probablemente más. ¿Puedo yo enseñar por largos tiempos, por horas, una hora 30 minutos en una plataforma de videoconferencia? Total y completamente. No hay ningún tipo de problema. Yo he enseñado en maestrías al mismo momento a estudiantes de dos países en talleres de inmersión que invertimos hasta 4 horas corridas en una plataforma de videoconferencia. No hay problema. Es lo mismo que si usted estuviera en el aula. Probablemente hasta más cómodo para algunos. Existe otro gran tabú. Mis materias son cuantitativas, y porque mis materias son cuantitativas, yo no puedo tener acceso a tecnología, o tal vez no puedo tener X, Y, Z laboratorio. Todos los laboratorios están creados. Obviamente, cuando les hablé del modelo, hablamos de una cultura organizacional que tiene que estar comprometida con la facilitación de las herramientas que necesitan los docentes para poder montar efectivamente sus cursos en ambientes virtuales. En el mundo que estamos viviendo desde el punto de vista tecnológico, vemos que un médico en Europa opera a un paciente en los Estados Unidos por tecnología pura, sin tener presencia. Pero obviamente, y en una conversación que previo a todo esto tuvimos el doctor Salazar y yo, hasta les socialicé laboratorios de química total y completamente en línea que permiten que un curso de química pueda ser estructurado, organizado, diseñado en un ambiente virtual. Al final de la jornada, yo podría decir que estamos viviendo
en la universidad del mundo, pero especialmente en la universidad latinoamericana, la discrepancia de quién da primero, si el docente o la institución. Y yo podría decir que si no existe una combinación, una sinergia entre las instituciones que entiendan qué necesitan hacer y qué deben proveer a los docentes, y los docentes que estén listos para poder cambiar los paradigmas con los cuales empezamos a trabajar en la educación superior, entonces el paso no se dará. Finalmente, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta que puedan hacer, con todo el gusto, estoy dispuesto a contestarla en este momento. Muchas gracias, Luis. Creo que te has ajustado muy bien al tiempo, el respeto, ¿cierto?, a la invitación que nosotros hemos hecho a toda la comunidad de profesores de nuestra universidad y también de Latinoamérica. Están llegando varias preguntas, pero voy a permitir que tú tomes un descanso de unos pequeños minutos para que descanses, y quiero aprovechar de responderle a una de las preguntas que hacía un colega que y es hablaba sobre el estrés con los estudiantes. Yo creo que este es un punto muy importante que todos nosotros debemos tener conciencia. ¿Cómo evitar que los estudiantes se estresen? Antes de evitar que los estudiantes se estresen, nosotros debemos no estresarnos. Y las tecnologías de información, lo hemos dicho en otros momentos, tienen una doble cara. Por un lado, facilitan los procesos, pero también por otro lado, generan estrés en quienes utilizan las tecnologías. Y podemos tener el riesgo de caer en algo que se llama técnicamente tecnoestrés, o sea, es el estrés provocado por el uso de tecnologías de información en el trabajo. Esto genera una serie de malestares, problemas fisiológicos, problemas emocionales. ¿Y cómo podemos evitar que los estudiantes y nosotros caigamos en tecnoestrés? Lo primero es analizar, ¿cierto?, qué es lo que origina el tecnoestrés. Y en este sentido, nosotros tenemos que las personas se tecnoestresan cuando hay una sobrecarga de uso de tecnologías. Nosotros como profesores y ojalá como escuela se defina muy bien cuáles van a ser las tecnologías con las cuales nosotros vamos a enseñar online. Si cada profesor va a ocupar su propia tecnología, lo más probable es que sobrecarguemos a los estudiantes con distintas herramientas. Algunos quieren utilizar Zoom, otros quieren utilizar Meet de Google, otros quieren utilizar Teams. Definamos como escuelas y como instituciones cuáles van a ser las tecnologías con las que nosotros vamos a trabajar con los estudiantes. No sobrecargarlos. Definamos una forma para videoconferencias, definamos una forma para poder trabajar en trabajos colaborativos, definamos una herramienta para tener una comunicación directa. Evitemos saturar a los estudiantes de emails. Lo más terrible que le pasa a uno cuando trabaja y a los estudiantes es que cada profesor cree que es el único que tiene necesidad de enviar trabajos. Por lo tanto, utilicemos una plataforma de comunicación. Si desean comunicaciones más abiertas, pueden utilizar Slack. El correo electrónico solo para asuntos importantes. Y algo también muy importante, no reenviemos listas de correos para que después nos saturen con ok. Debemos nosotros, también somos creadores de esta sanidad de uso de las tecnologías. Lo otro es la invasión. Respetemos también, tengamos horas para respetar los horarios de trabajo. Hoy en día, la mayoría de los países de Latinoamérica ya cuentan con normativas que permiten la desconexión laboral, la desconexión de las tecnologías del trabajo. Entonces, apliquemos esta desconexión y tengamos horarios con los alumnos. Ok, yo voy a recibir tus correos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de eso, no me pidas que yo los revise ni que te responda.
porque yo también como profesor, como persona, tengo derecho a tener una desconexión de estos correos. Y yo también me comprometo a no enviarte correos después de las horas normales para que tú también tengas derecho a esta desconexión. La invasión de los correos electrónicos, la invasión de los mensajes, la invasión de tecnologías cuando uno está descansando, eso genera también gran estrés en nosotros y por supuesto los estudiantes que van a tener que convivir con 7, 6, 5 asignaturas por semestre donde cada profesor le va a estar enviando distintos materiales. Lo otro es la inseguridad. La inseguridad que provoca que producto que no fui a la clase, me voy a perder toda la materia. Felizmente, la inseguridad que provocan las clases online, cuando nosotros las podemos grabar y compartir y tener objetos virtuales de aprendizaje, disminuye esa carga emocional porque los jóvenes van a tener la seguridad que van a poder escuchar nuevamente esa clase y repetirla todas las veces que deseen cuando no entendieron algo. Y esto es algo muy positivo de la educación virtual, colegas, porque en una educación tradicional, si yo estoy en la sala, muchas veces me da vergüenza levantar la mano e indicar que yo no entendí. Pero cuando estoy solo en mi casa o detrás de una pantalla, yo puedo ver todas las veces que considere necesario un video, la clase. Y es por eso también que nosotros debiéramos implementar nuestra oficina en la casa con un buen micrófono, con buenas pantallas, cosa que cuando los estudiantes quieran repetir el video tengan una buena calidad de esta presentación. La incertidumbre o tecnoincertidumbre en la educación también nosotros la podemos ver. Hoy el profesor me está pidiendo que yo trabaje con Teams, mañana me va a pedir que tengamos una videoconferencia con Zoom, pero como este profesor es tan tecnológico, mañana va a aparecer una nueva herramienta, voy a tener que descargarla, aprender a utilizarla. Entonces es súper importante que cada escuela o institución defina las pocas herramientas con las que vamos a teletrabajar y hacer teledocencia, pero no tener un zoológico de tecnologías donde vamos a saturar a los chicos aprendiendo y no aprendiendo lo esencial, que es los contenidos de cada clase. Y lo otro es la sobrecarga de tareas. Ya el doctor Camacho nos ha comentado distintas formas de cómo poder evitar la sobrecarga de tareas, y yo diría que este cuidado lo debemos tener con la tecnocomplejidad, tecnoinvasión, tecnoinseguridad, incertidumbre y sobrecarga, no solamente con nuestros estudiantes, sino nosotros también cuando realicemos trabajo colaborativo. Que estos equipos virtuales también de trabajo colaborativo, de colaboración e investigación, sería un punto muy importante de poder también profundizarlo, Luis, en el futuro. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que nosotros, mi querido amigo Cristian, somos un ejemplo de trabajo colaborativo, porque nos mantenemos desarrollando actividades académicas, cada uno desde su país, de donde vive. El trabajo colaborativo, entonces, a lo interno de las universidades debería ser mucho más intenso. La sobrecarga es uno de los grandes problemas porque muchos docentes entendemos que para que la educación virtual se pueda materializar, tenemos que poner 60 asignaciones, cuando probablemente con 10 asignaciones o menos podemos evaluar el proceso de aprendizaje. Voy a ir tomando algunas de las preguntas que veo en el chat. La primera que veo aquí es la del doctor Vaquero de la Universidad de Puerto Rico. Y me dice que cómo van las universidades a acoger la educación virtual luego de haber hecho una inversión sustancial en infraestructura. Bueno, doctor, ahora con el coronavirus que tenemos, todo está vacío. Todas las infraestructuras están vacías, no hay nadie. Mas, sin embargo, nosotros todos estamos creando conocimiento. Cuando en el modelo que presenté hablé de una voluntad institucional y de una cultura organizacional, lo que quise decir es
que definitivamente si las instituciones no empiezan a repensar la educación del siglo XXI, desafortunadamente muchas de esas infraestructuras que más que nada son construidas para poder compararse con unas y otras, no porque allí se estén dando realmente tantas cosas interesantes desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, pues entonces sí vamos a seguir aumentando esta brecha existencial entre la sociedad actual que estamos educando contra la realidad institucional. Le voy a poner un ejemplo. En la universidad donde enseño, el Empire State College, que es parte del sistema de las universidades estatales del estado de Nueva York, la mayoría de los estudiantes son trabajadores a tiempo completo. El costo de inversión de vida, el costo de inversión financiera y el cansancio físico al que se tiene que someter un estudiante para desplazarse de un lugar de trabajo a un plantel educativo y volver después a su casa es significativo. Y esto daña en cierta medida la experiencia de creación de conocimiento con el estudiante. Luis, ¿te parece que les demos la oportunidad para... Claro. Alejandro Cloud quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. No sé si me ven y me escuchan. Sí, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Brevemente quería comenzar obviamente por agradecer esta iniciativa, me parece fantástico y es realmente toda ayuda en este momento es bienvenida, así que, y también agradecer especialmente al profesor Camacho por todos los conceptos que son fundamentales que han sido presentados en esta instancia. Yo recojo sus palabras desde varios aspectos. En primer lugar, yo entiendo que hay universidades desarrolladas de otros mundos en los cuales ustedes tienen la ventaja de disponer de laboratorios robotizados y en línea, en los cuales obviamente se pueden diseñar y simular o reproducir algunos tipos de actividades prácticas. Obviamente la realidad que vivimos en otros países, en universidades provinciales, en Sudamérica no es la misma, y muchos de nosotros, o en mi caso particular, hablando solamente en mi experiencia, lo que realmente me complica a mí es cómo vamos a hacer para reemplazar las actividades prácticas de laboratorio, sobre todo el área biológica, bioquímica, clínica, que no son cosas que son fácilmente reemplazable. Ahora, yo comparto lo que dijo el profesor Salazar, es que este no es el momento para empezar a llenarnos de herramientas nuevas y empezar a improvisar sobre la marcha. Lo que me parece fundamental es que nos demos cuenta, que aprovechemos este impasse para reconocer que este es el momento para empezar no a preocuparnos exactamente de lo que está pasando ahora, sino que mirar al horizonte futuro. Este es un problema que probablemente, dada la globalización, dado el estado en el cual se encuentra nuestro ecosistema y etcétera, no es un problema aislado, esto que se nos va a volver a atacar en el futuro, probablemente desde el punto de vista social, biológico, lo que sea. Entonces este es el momento para darnos cuenta que realmente necesitamos las herramientas virtuales y es el momento de empezar a planificar con una mirada más de largo plazo para lo que se nos viene encima. A mí, como digo, en este momento me preocupa enormemente la parte práctica, pero bueno, tenemos que postergarlas, dejarlas para una vez que la emergencia pase y en ese momento superarlo, pero recojo plenamente lo que usted ha expresado de que no es el momento de empezar a tapar a los estudiantes con herramientas nuevas. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Luis, ayer conversábamos justo de este tema y tú me hablabas cómo tú trabajas la parte práctica con tus estudiantes, utilizando herramientas de simulación. ¿Podrías profundizar en unos minutos aquello? Claro. Bueno, un poco también tiene que ver, Cristian, con la voluntad institucional, que ya no es grandes inversiones, es simple y llanamente acoger y hacer alianzas, estrategias con algunas otras instituciones. Estamos en el siglo de la colaboración. Y voy a utilizar el ejemplo que ponía ayer. Yo enseño Supply Chain Management como una materia core de New Jersey State University. Ahí soy profesor invitado. Los estudiantes utilizan el e-textbook y el e-textbook viene
con un simulador para poder evaluar los elementos prácticos de la materia. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones y obviamente los directores de escuelas y las vicerrectorías académicas y demás, es hacer un alto en el camino y empezar a entender que la virtualización de la oferta académica tiene que ser transversal a lo interno de las instituciones. No es que el área de negocio puede hacerlo y el área de las ciencias básicas o exactas no. No, existen herramientas para todas las áreas del saber. Lo que pasa es que debe existir, reitero, una voluntad institucional y obviamente un empezar a creer. Porque a partir de mi experiencia en las universidades latinoamericanas, reitero, muchas instituciones, aún haciendo algunas acciones y actividades a favor de la virtualización, no creen totalmente en la educación en línea. Luis, hay una pregunta de Oscar Martínez que, bueno, agradecemos todas las preguntas que hay, tenemos tiempo todavía para responder, si ustedes siguen conectados y con el entusiasmo. Pero Oscar pregunta algo que está saliendo en algunos paros de teclas de estudiantes de otras universidades. Específicamente, Oscar Martínez nos pregunta, ¿qué piensas de la idea de bajar el arancel de la universidad por tratarse de clases online, porque los estudiantes piensan que es más barato para la universidad? Eso depende. Lo barato o lo no barato depende. Porque si la universidad realmente hace una inversión en infraestructura tecnológica y la mantiene, no es que sea tan barato. Estoy hablando de laboratorios tecnológicos de química que los estudiantes y el profesor tienen acceso a ellos. Eso tiene un costo. Es lo mismo que la investigación. Cuando tú tienes en la biblioteca virtual de tu universidad los mejores journals del mundo, eso tiene un costo. Y por esto, y obviamente los estudiantes que le están dando esa herramienta deben de entender que es una herramienta para su propio beneficio académico. Yo en este momento, obviamente no puedo decir qué universidad o qué otra universidad pudiese tener una ventaja comparativa o no a partir de este punto. Porque yo lo primero que tendría que preguntar es hasta qué punto el endowment de la universidad puede cubrir la inversión en infraestructura de planta que sea comparable con la infraestructura tecnológica. Mariela Alderete nos dice, Luis, que es docente de ecología. Dice que tienen salidas de campo, pero este año no van a poder ser realizadas. Dice, sé que hay realidades virtuales, es una ayuda, pero no es reemplazable la salida de campo. Bueno, obviamente existen algunos temas, algunas áreas del conocimiento que son perfectamente, que no hay forma de que la virtualidad los sustituya. Pero no es que se deje de crear el conocimiento. Hay una parte práctica que se ve obstaculizada, pero se crea conocimiento. La realidad virtual permite tener al menos una apreciación de una experiencia. Al final de la jornada, si yo defino lo que es el aprendizaje, es el cambio del comportamiento humano a partir de la experiencia. Y entonces, si yo le estoy brindando una experiencia, aún sea virtual, yo creo conocimiento. Luis, hay unos amigos conectados de colegios y uno de ellos, que es Esteban Britomeira, nos pregunta, ¿en algún momento se hablará de cómo realizar clases más efectivas para nuestros estudiantes de secundaria? Soy profesor de química y el laboratorio no es posible de reemplazar. Tú tienes 2 hijos en Estados Unidos que están en el colegio. Quizás sería importante igual comentar la experiencia que tú como padre tienes al tener a tus hijos hoy en casa y cómo también ellos están hoy en día involucrándose con este proceso de formación online. Sí, de hecho, a todos este tema de la pandemia, a todo el mundo lo ha tomado con las manos cruzadas.
aunque se han hecho muchos cambios, yo tengo que decir que los sistemas escolares en su mayoría de los Estados Unidos tampoco estaban preparados para la pandemia. Obviamente, de forma muy rápida, se han ido sustituyendo y creando mediante el involucramiento de los profesores con los estudiantes y mediante la adquisición de herramientas de creación de experiencia virtual, se han ido cambiando y se han ido manejando esos temas. Definitivamente, en este momento, para poder tener respuesta ante la pregunta del estimado colega, tengo que decir que de acuerdo a las inversiones que pueden hacer las instituciones en este momento, podemos tener los resultados. Lo que sí para mí es importante es que justo ahora todas las instituciones del mundo tendrán que empezar a planificar de manera distinta para poder brindarle a sus estudiantes de educación primaria, intermedia, secundaria, de educación superior, nuevas alternativas que no dañen el proceso formativo. Pero en todas partes del mundo es lo mismo. Claro, mi hijo que está en tercer grado de bachillerato, rápidamente le cambiaron todas las estructuras y mediante videoconferencias, mediante herramientas tecnológicas que le permiten, como algunos simuladores y demás, que le permiten poner en práctica el conocimiento, están trabajando. Obviamente, vi una pregunta hace un rato diciendo que hay muchas áreas en las cuales el acceso al Internet es complicado. Bueno, pues allí no solamente ya tendríamos que estar involucrando a las instituciones de educación superior, yo creo que este momento tiene que llevar a todos los sistemas de educación nacional de cada país a revisar las estrategias para el siglo XXI. Sí, mira, nuestros países latinoamericanos, y no solamente sucede en Chile, me imagino que sucede en otros países, ¿cierto? De colegas que están conectados, tenemos un gran problema que es la conectividad de nuestros estudiantes. Hoy las universidades están dando ayudas con tecnologías para que los estudiantes se conecten. Sin embargo, también hay algunos temas de conectividad, de acceso a Internet. ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar como instituciones universitarias para apoyar esto de la conectividad? Porque tú hablabas de hacer clases sincrónicas con el profesor que esté ahí, que esté presente, que sociabilice, que humanice la educación para que sea significativa. Entre comillas, también nos pregunta un profesor si es necesario dar tiempos de descanso. Sí, son súper importantes esos tiempos de descanso, ojalá 10 minutos para que vayan al baño, para que tomen un café, pero también sería importante, Luis, tus recomendaciones de qué hacer cuando tengo un estudiante que no puede acceder a la clase, que no puede interactuar contigo, que tiene problemas con su equipo, que no hay internet en su casa. ¿Cómo están solucionando esto? Bueno, te pongo la experiencia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ahora mismo todas las proveedoras de servicios de acceso a Internet están brindando 2 meses de Internet gratis a todos los estudiantes. Estamos hablando a partir de la crisis, ¿verdad? Obviamente, si alguien no tiene acceso a Internet por cualquier razón, porque no es cierto que este país es el país donde está Alicia y que esté el país de la maravilla, que hay muchísimos problemas también. Entonces, estudiantes que no tienen tal vez todo el acceso a las plataformas, pues lógicamente se tiene que hacer un proceso de mentoría con ellos. Y tú tienes que entenderlo como profesor. Estamos actuando ante un momento de crisis. Lo menos que yo puedo permitir es que uno de los estudiantes no pueda desarrollar el conocimiento por falta de acceso. Entonces se buscan las formas. Te puedo decir que tengo un caso de un estudiante que no tiene acceso en algunos momentos a la plataforma de un grupo de 25 estudiantes que tengo en una de mis clases.
y yo a ese estudiante le estoy trabajando por teléfono. Ustedes me dirán, bueno, pero ese es lo máximo de lo mínimo. Digo yo, bueno, no es lo máximo de lo mínimo. Estamos actuando para poder resolver un problema global. Y lógicamente esa estudiante no tiene la culpa de esta pandemia. Pero hablando más allá de la pandemia, yo tendría que decir que debe sobrevenir un proceso de diagnóstico y revisitación de los sistemas nacionales de educación que le permitan a los estudiantes, no importa dónde estén, acceso a internet gratuito para garantizar una educación virtual consono con lo que hoy la realidad del mundo nos está pidiendo. Entonces no es solamente qué hacemos en una institución, la institución también tiene que presionar y hacer hasta lo mismo si es necesario, porque ya la demanda no es institucional únicamente, es de todo el sistema educativo de las naciones. Ok, gracias. Amigos, damos la oportunidad para quienes quieran hacer preguntas directas, pueden levantar la mano. ¿Cómo se levanta la mano? Donde dice participantes, ustedes pinchan en participantes y ahí después dice levantar la mano. Si levantan la mano, nosotros podemos ver quiénes quieren hacer una pregunta. Milagros quiere hacer una pregunta, le vamos a dar el audio. Milagros, ¿nos escuchas bien? Estaba practicando, Cristian. Ya, ahora voy a bajar la mano. Bien, Milagro. Bien, hay varios. Leonardo Aburto. Escuchamos, Leonardo. Hola, ¿cómo están Cristian y Luis y colegas? ¿Cómo están? Encantado y felicitaciones por esta iniciativa. Nosotros desde el Instituto de Arquitectura y Urbanismo estamos comenzando a hacer un catastro, es más un aviso que una pregunta. Estamos comenzando a hacer un catastro de herramientas para distintas funciones y las estamos clasificando en un archivo compartido, ¿ya? Entonces lo que les pido a los que estén interesados, por favor que me manden su correo. Yo voy a poner mi correo aquí y el que quiere lo comparte en privado o acá en público, yo lo voy copiando. Y para ir contribuyendo en equipo a hacer una especie de, digamos, por lo menos un primer catastro, una aproximación, una clasificación de herramientas para apoyo de distinto tipo online. ¿Ok? Ok, gracias, Leonardo. Vamos a dar la oportunidad a Francisco Correa. Francisco. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradezco también, por supuesto, a la oportunidad y a las personas que han estado a cargo de la actividad, muy buena, y yo creo que, bueno, en nombre de muchos, claro que lo agradecemos bastante. Tengo una pregunta. A ver. ¿Sí? Tengo una pregunta que es más o menos abierta en el sentido, me gustaría saber cuál es la opinión de forma bastante general acerca de tanto evaluaciones, coevaluaciones o autoevaluaciones en la clase en modalidad en línea. En este momento, dado todas las circunstancias y cómo pilla esto a tanto estudiantes como el grupo de académicos, es difícil pensar en una estrategia que sea óptima y simultánea para todos los estudiantes. Entonces, eso más o menos me pregunto que si pueden dar algunos comentarios o algo en esa dirección con respecto a las evaluaciones, tanto sea en cualquier dirección, que es lo que se puede decir, teniendo en cuenta de que, bueno, hay muchas materias y disciplinas que tienen distintos tipos de evaluaciones, pero ¿qué se puede decir con respecto al sistema de evaluación en línea? Que cualquier recomendación yo creo que sería bienvenida dentro de las distintas materias que hay acá presentes. Muchas gracias. Luis, también poder enfocar en esto de otra de las preguntas complementarias de evaluaciones sumativas. ¿Son necesarias tantas evaluaciones sumativas online? Todo depende de cómo esté el diseño del curso. Tenemos más de un tipo de evaluación, la sumativa, la formativa, pero todo depende
cuál es el curso y cómo está el diseño de tu curso. Yo no puedo decir cuál es mejor, cuál es peor. Yo creo que la combinación armónica de ambas es lo que te puede dar el resultante. Te pongo un ejemplo. Estoy acabando justamente en el día de hoy de diseñar un curso que se llama Managing Sustainable Organizations, que es gestión de organizaciones sustentables, sostenibles. En todo el semestre yo tengo, para que entiendas, yo tengo 4 foros de discusión, yo tengo 2 quizzes de 20 preguntas de multiple choice, de selección múltiple, y tengo 4 papers. O sea, ahí tú tienes ya bueno, la discusión de 2 casos de estudio fuera de lo que pueden ser las videoconferencias, pero ahí ya tú tienes una combinación armónica. Sobrecargar con evaluaciones a lo largo de todo un semestre es también negativo. Ejemplo, tú necesitas tener una práctica o 2 prácticas semanales. Bueno, no sé cuál es la materia, pero obviamente la combinación armónica de ambas estrategias es lo importante. Y quiero decir algo, porque en el tema de la evaluación en este momento, aquí en el estado de Nueva York se socializó de que por el semestre que estamos llevando exista una flexibilización en las evaluaciones finales. Flexibilización implica que se le pueda permitir más tiempo al estudiante para que puedan completar las asignaciones. Esto quiere decir que, como hemos hablado, estudiantes que probablemente tienen algunas situaciones de accesibilidad a la red o demás, pues también tengan un poco más de tiempo. Porque algo que leí en uno de los comentarios, no solamente es tener acceso al internet, poder participar. En mi casa, ¿qué tanta paz yo tengo para poder concentrarme en mis estudios? Ese es otro punto. Entonces, en este momento donde estamos actuando contingentemente a nivel general, pues lógicamente la flexibilización en el proceso de evaluación debe ser asumida tanto por las instituciones como por los docentes. Ok, mira, tenemos amigos y amigas, colegas, tenemos 5 minutos para arriba. Nosotros los habíamos invitado a esta jornada de 1 hora. Nos hemos extendido un poquito, les pedimos que nos disculpen por la extensión, pero han aparecido muchas preguntas y creemos necesarias poder responderlas. Antes, para darle la palabra a María Alderete, les pido nos tengan un poquito de paciencia para que esta jornada sea satisfactoria para todos, que todos tengamos la oportunidad de participar, pero no quiero que terminemos antes que Luis nos pueda comentar un poco cómo armar la oficina, ¿cierto? La sala de clases en un espacio virtual. Yo creo que va a ser muy importante para cada uno de nosotros de poder ver que una pantalla es innecesaria. Lo mínimo son 2 pantallas. Una pantalla donde estar haciendo las clases o trabajar, ojalá con 2 pantallas. Pero también utilizar otros programas. Entonces, ayer veíamos el estudio que tiene Luis, su oficina de profesor en casa, y sería interesante, Luis, que nos puedas hablar un poquito de él. Bueno, la tecnología demanda también ciertas particularidades. Cuando yo estoy dando clase virtual por medio de la videoconferencia, debo tener acceso a ver mis estudiantes, debo tener acceso a ver el PowerPoint, porque cuando yo comparto pantalla, una de las pantallas tiene que darle el acceso para que se pueda transmitir por la plataforma. Y obviamente también puedo tener algunas otras herramientas que intercambio, que interrelaciono con la clase. Páginas web,
videos. A veces yo estoy dando clase y para mantener la atención de los estudiantes lanzo una pequeña encuesta sobre un punto que solamente puede ser una respuesta sí o no, si está de acuerdo con sí o que no. Por lo tanto, se necesita, en mi caso particular, yo tengo 4 monitores y con estos 4 monitores más 3 computadoras, yo interrelaciono cosas. Yo tengo la particularidad de que en el basement de mi casa tengo el espacio para esto, pero sí es necesario tener, cuando se está subiendo de manera plena la educación virtual, la educación en línea, uno tiene que asegurarse de que varias herramientas las pueda tener disponibles para poder crear ese ambiente que les hablé al inicio, que es fundamental. Que el estudiante entienda que está en un aula y que está socializando y que usted pueda monitorear el engagement, el involucramiento, la reacción y crear conocimiento ahí mismo con la misma aula. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad a Mónica Salas, a Mariela Alderete. ¿Está Mariela? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Un placer. Muchísimas gracias, Luis. Cristian, muy amables, nos dejan más tranquilos. Miren, yo soy docente de ecología y trabajo en la Universidad del Norte de Argentina. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío y en el cual se hicieron para atrás ayer un montón de docentes de distintas cátedras en la evaluación final? Porque al no ser presencial, hubo un problema institucional de decir, bueno, ¿qué van a hacer en este momento de crisis? Y bueno, estaba todo previsto que íbamos a hacer un tipo de evaluación y bueno, se hicieron para atrás y todos decidieron que los exámenes finales se los van a suspender hasta volver a clases, que no lo sabemos, que esta es una situación que nos desborda en el mundo. No lo sabemos, pero digamos, no se animaron, ¿no? Costó mucho este cambio al campus virtual. Hace 3 años que lo estamos peleando, lo estoy peleando en mi materia, por ejemplo, que somos varios docentes, pero lo empecé a implementar hace 3 años, aprendiendo, yendo a algún curso. Los otros docentes no están activos, les cuesta más, pero están haciendo, ya se empezaron a sumar. Pero el problema de sentirse inseguros en el momento de la evaluación final. Esa es una pregunta concreta, ¿no? Del sentirse inseguro en ese. Y la otra es que me he cuestionado, ¿qué opina usted, Luis, Cristian? Cambiar el paradigma de la educación. ¿En qué sentido? En que tal vez no tendría que empezar en una fecha específica en los sistemas educativos mundiales y culminar en una fecha, sino en cumplir objetivos. Es decir, si tenemos la posibilidad de que el alumno al cumplir los objetivos aprobó la materia, y si eso se podría implementar a nivel mundial y no rígidos a una fecha. No lo sé si es posible, es una cuestión de tal vez en este momento es una pregunta que se hace uno mismo. Muchas gracias. Gracias por su participación y su pregunta. Le voy a empezar por la primera pregunta. Obviamente tengo que decirle, con todo el respeto que tengo por todos ustedes y sus colegas en Argentina, que eso es miedo al cambio. No hay forma viable que usted me pueda decir que usted no puede tener un examen en línea. De hecho, cuando yo estoy dando clases en línea, yo sé quién está, desde dónde, desde qué IP está, qué equipo está utilizando para yo darme cuenta el nivel de interacción que puede tener y todo. O sea, el decir que un examen es un elemento de constreñimiento para que pueda concluir una materia, para mí, no, estoy haciendo un comentario para mí mismo, me disculpan todos ustedes, no me guarda sentido lógico en el siglo XXI. Además, ¿será verdad que yo puedo medir el conocimiento de un estudiante únicamente por un examen?
Si solamente un examen me mide el conocimiento adquirido por un estudiante a través de un semestre, nuestro modelo educativo tiene que ser revisado. En esta materia que acabo de concluir, los 2 quizzes que tengo a través de todo el semestre solamente tienen un 10% del valor total de la materia. ¿Por qué? Porque la acumulación de conocimiento a partir de otras actividades que son más, desde el punto de vista experiencial, más importantes que un examen, tiene más valor, mucho más valor. Cuando hablaba hace un momento al inicio de los tipos de teorías de aprendizaje, tenemos que reconocer y no nos podemos abstraer a ese conocimiento, que existen estudiantes que, aún siendo excelentes, no son eficientes tomando un examen. Y si yo tengo un estudiante que es de A en todo el semestre por un examen, simple y llanamente porque probablemente en vez de escoger A, escogió B, yo le voy a fastidiar la materia. No, también nosotros en este momento como docentes tenemos que evaluar. Esa es mi impresión, le estoy hablando desde mi óptica particular. La segunda pregunta le voy a contestar con la dinámica de los Estados Unidos. No es posible hacerlo porque la mayor parte de los estudiantes en este país estudian con fondos federales. Y los fondos federales tienen 2 desembolsos en el año. Para el semestre de fall, que es septiembre, y para el semestre de primavera, que empieza en enero. De hecho, los fondos federales no soportan estudiantes en el semestre de verano. El estudiante que quiere tomar una materia en verano tiene que pagar la materia de su bolsillo, aún teniendo fondos federales. Entonces, para que exista una organización en los desembolsos de los fondos federales, tiene que existir un semestre que debe tener un principio y un fin. Desde la dinámica de los Estados Unidos es la respuesta que le puedo dar. Es imposible aquí abrir un programa hasta que el estudiante pueda cubrir los objetivos si no tiene un término, porque entonces, ¿cómo los fondos federales pueden monitorear el éxito del estudiante y seguir brindándole el apoyo? Que vamos a, gracias Luis, gracias Mariela. Mónica Salas. Hola, mucho gusto de poder participar, muchas gracias. Mira, yo tuve problemas para ingresar, así que entré un poquito tarde y no sé si esta pregunta ya la han respondido. Pero a mí me queda claro que ya las clases no son las mismas. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a hacer mis clases en el pizarrón. El PowerPoint lo usaba como una referencia para buscar una imagen, mostrar algún movie. Pero entonces ahora realmente me siento en shock, porque digo, ahora ¿cómo hago mis clases? No tengo mi pizarra, no tengo, ¿cómo lo hago? Y lo último que hice fue grabar unas clases ahí que tenía antes de que cerraran la U. Pude grabar un par de clases por este sistema del DTI y he intentado grabar mis clases con ¿cómo se llama con el PowerPoint, pero son muy pesadas, ver los tiempos, veo que el tiempo de repente no me alargo demasiado, entonces ahí estoy en este aprendizaje, pero ya vienen las clases, entonces ahora, pucha, sí o sí hay que ponernos las pilas. ¿Cómo lo hago? Esa es mi pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces, una de las cosas que pensaba es que ya no puedo ser yo la protagonista, ¿no?, de la clase, porque yo me paseaba por mi clase, le preguntaba a uno, le preguntaba a otro, y esa interacción, ahora, ¿cómo la hago? Digo yo, ¿no? ¿Cómo uso estas herramientas online? ¿Qué tipo de herramientas puedo usar? Bueno, estaba pensando en trabajos que ellos puedan hacer, y en eso estoy, ¿no? En preguntas de rápida respuesta, de hacerles quiz cortos dentro de la clase, pero definitivamente que necesito reestructurar mis clases, ¿no? Entonces esa es mi interrogante, ¿no? Cómo armar mi clase ahora, una clase virtual. Mónica, nos has generado ansiedad en todo lo que estamos participando, ¿ya?
Luis, tú eres especialista en bajar la ansiedad. Lo primero que probablemente quisiera decir es, depende de la herramienta que usted tenga, de el LMS que tenga su institución, pues existirán herramientas que se pueden usar. Pero fíjese que por aquí mismo, utilizando Zoom, usted puede hacer una clase sin ningún tipo de problema. Zoom permite, si usted tuviera, no sé si lo tiene, 2 pantallas, usted puede tener inclusive la particularidad de interconectar las 2 pantallas, en una ir haciendo una cosa y en otra. Existen unas tabletas, a ver si las tengo por acá, que se conectan al dispositivo, a su computador, que actúan como una pizarra, no la tengo a mano, la tengo guardada en otro lugar, que usted inclusive puede escribir en la tableta y esto lo que esté escribiendo se le postea en la pantalla, y si usted está compartiendo esta pantalla, pues obviamente esto lo van a ver los estudiantes. Si usted tiene Zoom y está trabajando con Zoom, usted puede mandar mensajes privados, pero usted de igual manera puede ver todo aquel que está conectado. Y si tal vez al amigo Esteban Britoneira, que lo veo acá conectado, le quisiera hacer una pregunta, pues le digo, Esteban, ¿me puede contestar esta pregunta? Y bueno, él simple y llanamente contestará. Obviamente, hay cosas que tenemos que entender en el mundo virtual también, y más cuando estamos jugando las aulas, el tema de si los materiales que utilizamos tienen royalty o no tienen, pero usted tiene toda la facilidad de descargar materiales de su área de conocimiento y compartirlo con los estudiantes y demás. Por lo tanto, probablemente para yo poder darle una mejor respuesta, lo primero que tendría que saber cuál es la plataforma que usa su universidad y qué cosas puede hacer, porque Zoom es una herramienta, pero hay universidades que tienen Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate es otra plataforma similar a esta, pero que es específicamente para educación, en la cual usted puede tener 1001 cosas. Todo depende. Lo que sí le puedo decir es que no se estrese, empiece a practicar. El constructivismo busca el factor de experiencia, y solamente haciendo usted va a aprender y va a estar capacitada para este tipo de ambiente virtual. Gracias, Luis. Sabes que Joel Asenjo estaba mostrando una tableta digitalizadora. Joel, ¿podrías mostrarla de nuevo, tu tableta? Está ahí, Joel está, pero no sé si me escuchas, Joel, ahora. Si me estás escuchando. Joel, te voy a dar audio, a ver, para que nos puedas comentar. Mira, las tabletas digitalizadoras permiten hacer justamente, colegas, es una pizarra. 30 segundos, Joel, si nos puedes comentar. Sí. Mira, hola, saludos a todos, felicitaciones por la iniciativa. Esta tableta me la compré hace muchos años con el fin de tratar de hacer esto a varios años atrás, y creo que ahora va a ser el momento de usarla. Es una pequeña tableta de dibujo que creo que me costó como $16 vía AliExpress. Es chiquitita, es suficiente para trabajar tanto en plataformas de dibujo o en PowerPoint. Sirve para todo eso. Es un pequeño lapicito que trabaja encima de la tableta, que no es más grande que una tablet de 8 pulgadas, se conecta al computador y listo. Muy bien, muchas gracias, Joel. Para ir finalizándole, vamos a darle la oportunidad a José Luis Simaín, que él pueda interactuar con nosotros. No todos los colegios e instituciones, ¿cierto?, cuentan con los recursos tecnológicos, por ejemplo, para pagar licencias de Zoom, que son ilimitadas. Solo duran las licencias 40 minutos, las que no son de pago. Pero también existen otras alternativas hoy en el mercado que funcionan muy bien. Teams, por ejemplo, está liberado y funciona bastante bien. Teams tiene una calidad de video más baja que Zoom, pero también tenemos igual Google Meet.
la mayoría de los estudiantes tiene Gmail y funciona perfecto para los que tienen Gmail. O sea, si la institución tiene Zoom o Canvas, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica u otras, que Canvas es fantástico igual, utilicen esa y no se vayan por otras porque van a tener que estresar a sus estudiantes. Pero si la institución no tiene una herramienta, bueno, ahí utilicemos la creatividad, porque en educación virtual igual hay que utilizar mucho la creatividad, y si no tienen, si están perdidos o perdidas, bueno, escríbanle a Luis, estamos nosotros para ayudarles en todo lo que podamos. Esto lo estamos haciendo nosotros de manera colaborativa, aquí no hay ningún dinero de por medio, esto es la responsabilidad social que como escuela nosotros tenemos y estamos justamente para poder apoyarlos. José Luis, amigo mío, tú me hablas de Argentina. Amigo Cristian, amigo Luis, qué alegría poder acompañarlos en esta tarde. Y mi pregunta va apuntada a lo siguiente. Siguiendo las preguntas de los chats y viendo la generosidad de las exposiciones, ¿qué posibilidad habría, Cristian, en poder pensar una incubadora de aulas virtuales donde tengamos un segundo o un tercer taller? Estoy comprometiendo a futuro a mi amigo, donde desde la realidad de cada uno de los que hoy estamos participando, tomen algunos de los tips que ustedes han dado en cuanto a qué plataforma trabaja la universidad, qué plataforma trabaja la institución educativa, cuál es el objeto para poder diseñar y poder hacer un taller donde podamos seleccionar algunas experiencias que se contacten por mail y que ustedes puedan hacer el mecenazgo para que podamos aprender a tener mínimamente el diseño de un aula virtual que contenga exitosamente las herramientas acordes al sistema. Porque uno lo escucha hablar a Luis y escucha que Luis tiene 4 pantallas y alguno te dice yo tengo apenas una o tengo 2, y ves cómo desde el mínimo de herramientas que se cuenta institucionalmente podamos albergar la iniciativa de hacer un aula virtual donde medianamente se den las condiciones básicas para el aprendizaje en estas condiciones que tenemos por la pandemia. Hay algunas instituciones que trabajan la virtualidad y otras que irrumpieron en la virtualidad ante la situación de la pandemia. Nosotros en la provincia de Tucumán, en el sistema educativo del nivel primario, le mandan kilométricas cuestiones a las mail, a los padres, a los docentes, y no hay una lógica de trabajo. En el ámbito universitario hay diferentes experiencias. Los que pertenecemos, como en mi caso, al Instituto Técnico, donde se trabaja en el área de enseñanza práctica, es todo un mundo pensar cómo poder mixar las clases teóricas y las clases prácticas, porque lo que nosotros necesitamos es que el estudiante certifique competencias laborales en lo que es los talleres de enseñanza práctica. Entonces, mi pregunta sería, Cristian, en ese sentido, ¿qué posibilidad hay de diseñar una incubadora de aulas virtuales donde lo que estamos tomando esta iniciativa, celebrar la generosidad con lo que ustedes dos han compartido, podamos pensar en 3 o 4 encuentros donde el proyecto final sea que cada uno arribe en las condiciones mínimas que tienen, qué es lo mejor que podría hacer? Ok, José Luis, sí, por supuesto. Mira, vamos a conversar por WhatsApp, ¿te parece, José Luis? Sobre lo que tú me estás proponiendo para buscar un buen modelo y poder conversarlo. Y ya tenemos los correos electrónicos de la mayoría de los participantes, teníamos una lista corriendo. Les pido que se puedan ustedes inscribir, así los vamos a tener informados de las próximas actividades. ¿Qué actividad tenemos ahora en concreto? El próximo jueves tenemos un seminario con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿De qué va a tratar este seminario? También va a ser a las 5 de la tarde. Este seminario, este webinar va a ser metodologías de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar en la virtualidad? Yo los invito a que estén atentos, vamos a enviar todos los flyers
Quiero también, antes de terminar, darle las gracias a alguien que no se ve en cámara, pero es Jorge Oyarzo. Jorge Oyarzo es nos está apoyando técnicamente. Él está haciendo toda la conexión a través de OSB, que es un software que se baja gratuito de internet, para poder tener esta conectividad. Cuando ustedes entraron había música, había marquesinas, cuando hablaron los expositores, ¿cierto? Todo funciona bien. Él está haciendo todo el trabajo que no se ve, está en el back office de este seminario. Es una buena alternativa considerar, ¿cierto? Cuando queremos hacer seminarios como este, donde las personas van entrando, hay que darle acceso a las salas para que no estén en lista de espera, contar con un especialista de apoyo. En este caso él es Jorge Kruger, su correo electrónico es jokruger@gmail.com, para que los pueda apoyar y hacer seminarios y webinars de buena calidad. Quiero, antes de despedirme, agradecerle al doctor Luis Camacho. Luis, muchas gracias por todo lo que tú has compartido con nosotros, por tu generosidad. Tú venías recién de dictar varias clases, estás con nosotros, el seminario se alargó más de media hora. Yo sé que en Estados Unidos esto es terrible, que alguien te invite por una hora y después termine con 35 minutos adicionales. Pero los americanos, si tú no entiendes. Recuérdate que aún yo viva en este país, por mis venas corre la sangre latinoamericana, o sea que no es nada, todo contrario. Gracias, Cristian, por invitarme a compartir con todos. Gracias a todos los que han participado. Mandé hace un momentito mi correo electrónico. Aquellos que entiendan pueden o quieran tener algún tipo de contacto conmigo, con todo el gusto del mundo. Podemos entrar en contacto, hablar, debatir, discutir temas que sean interesantes. Y bueno, siéntanse todos que aquí en los Estados Unidos existe un latinoamericano que nació en el Caribe, específicamente en la República Dominicana, que es amigo de todos ustedes y que con todo el gusto del mundo estoy presto y listo para apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias, Luis. Entonces, amigos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de Costa Rica, de República Dominicana, de Uruguay, no sé si se me escapa otro país, les quiero agradecer su generosidad por compartir con nosotros su tiempo. Nosotros estamos muy felices de haber tenido la alta convocatoria. Más de 300 personas estuvieron con nosotros hoy y vamos a seguir trabajando para seguir cooperando y compartiendo las experiencias de la educación virtual. Estoy seguro que lo vamos a hacer bien, estoy seguro que vamos a bajar la ansiedad que a veces tenemos y decirles que este es el camino, este es el futuro y es el presente. Todo va a cambiar. Estamos viviendo grandes momentos de cambio y de seguro la educación virtual ha llegado para quedarse. Les envío un fuerte abrazo y cuenten con nosotros para futuros webinars. Hasta luego. Hasta luego.